No todos los dioses nacen en cunas de oro en el Olimpo, entre néctar y ambrosía. Algunos nacen por accidente, nacen de la tierra, del azar y de la magia antigua. Soy la princesa Corina, nieta de Sísifo, y hoy, junto a este fuego que nos alumbra, voy a contarte cómo un hombre corriente terminó convertido en un dios inmortal. Un protector de pescadores y marineros, condenado a vivir en las profundidades del mar, arrastrando consigo un pecado que lo atormenta más que cualquier tormenta del océano. Un día, el destino quiso que, mientras trabajaba en tierra firme, revisando su recién capturada pesca, presenciara un fenómeno inexplicable, algo que desafiaba la muerte misma. Los peces que había atrapado, ya sin vida, al ser desembarcados y extendidos sobre la hierba, parecieron volver a respirar. Aletearon con fuerza, recuperaron su color y uno a uno saltaron de regreso al agua, escapando de la muerte. Glauco, atónito, comprendió que la extraña hierba del suelo era la causante de aquello, una planta sembrada por los titanes antes del tiempo de los hombres. Movido por una curiosidad fatal, o quizás por un deseo de trascendencia que ni él mismo entendía, decidió probarla. Por todos los dioses, si esta hierba devuelve la vida a los peces, quizá también despierte algún poder en mí. Solo un necio la dejaría sin probar. Y así, al mascar aquellas plantas mágicas en la isla de Eubea, devino inmortal. Pero la inmortalidad tiene un precio. Su humanidad se metamorfoseó. Su piel se tornó cobriza y verde. Sus piernas se fundieron en una poderosa cola de pez. No pudiendo permanecer más tiempo en la tierra, que ahora lo rechazaba, se sumergió en el mar, que lo reclamaba. Allí, bajo las aguas, fue recibido por dos poderosas divinidades marinas, los titanes Océano y Tetis, que vieron en él una chispa divina. Lo purificaron de su naturaleza humana, arrancándole todo lo que lo ataba a la mortalidad, y lo convirtieron en un dios del mar. Sin embargo, algo humano quedó en él. Pero incluso un dios puede sentirse solo. Quiso el destino que Glauco se topase en una tranquila cala costera con Escila, una joven doncella mortal que acostumbraba a bañarse en aquellas aguas. Y ocurrió que, siendo Glauco un mortal devenido en un dios, sus pasiones eran absolutas. Creyó enamorarse perdidamente de ella en el instante en que la vio. No queriendo asustarla, se presentó abiertamente. Te saludo, hermosa doncella. No soy ninguna clase de monstruo ni una fiera, sino un dios del mar, y no voy a hacerte daño, pues solo deseo conocerte. ¡Socorro, un monstruo! ¡Aléjate de mí, maldita bestia! Huyó despavorida, dejándolo solo en la orilla. Y en el corazón de Glauco, el amor se convirtió en algo oscuro. Entró en cólera. Su divinidad hizo que se dejase arrastrar por las pasiones más humanas, el orgullo herido y la obsesión. Decidió que aquella doncella sería suya, a cualquier precio. Buscando una solución desesperada, fue a la isla de Ía, hogar de la poderosa maga Circe, hija del sol, y servidora de los misterios de la diosa Hécate. Mi señora, el dios Glauco, os espera en la gruta de palacio. Te saludo, mi dios. ¿Qué te trae a mis dominios? Poderosa Circe, he sido rechazado por una doncella, pese a ser un dios inmortal.
Me llamó monstruo y bestia y no atendió a razones. Debe ser mía. Pero Circe tenía sus propios deseos. Al ver el poder y belleza indómita de aquella criatura divinizada, vio todo el potencial que tendría emparejarse con él. No quería ayudarle a conseguir a otra, lo quería para ella. ¿Por qué perseguir a una doncella que te teme y te desprecia? ¿No sería un desperdicio? Si me conoces, sabrás que soy la maga más poderosa de la tierra. Además de una mujer que sabe apreciar un buen partido. Imagina lo que podríamos hacer juntos, como consortes. Da la casualidad de que no tengo pareja. Y tú, mi Dios, eres todo cuanto necesito. Pero la mente divina de Glauco, ofuscada por las reminiscencias de su vida mortal anterior y por su propia obsesión, no escuchaba realmente lo que Circe le proponía, y solo tenía un objetivo. ¿Eres capaz de cambiar de forma a esa doncella, sí o no? Necesito que la conviertas en una criatura marina. Llevo aquí muestras de las hierbas que me transformaron a mí. El rechazo fue un insulto. Circe no insistió. Conocía bien los límites de su poder, pero su magia era sutil y vengativa. Ocultó su rabia bajo una máscara de obediencia y fingió avenirse a sus deseos. Tendrás a tu criatura marina, mi señor. Confía en mí, y la doncella Escila será transformada en un abrir y cerrar de ojos. Toma esta poción y viértela en la cala donde Escila se baña cada día. Espera a distancia prudente y presenciarás el prodigio de su transformación. Así lo hizo. Glauco vertió la poción antes de los primeros rayos de sol de la mañana siguiente, creyendo que vertía amor. Se ocultó, esperando ver a su amada convertida en una nereida. Invoco los poderes de la diosa Hécate. Escila llegó, entró en el agua, inocente. Sin embargo, cuando el agua tocó su cintura, el mar burbujeó. El horror fue absoluto. Escila no devino en una hermosa criatura de cola de pez, sino en un horrible e inmenso monstruo marino. Era la venganza de la maga. Glauco quiso una criatura marina, y ella le dio la más terrible de todas. La naturaleza del hombre siempre se repite. Dioses o mortales, sois todos iguales, unos cerdos. Glauco, horrorizado por lo que su deseo había provocado, incapaz de enfrentarse a la abominación que había ayudado a crear, se retiró hacia el mar profundo. Huyó de la culpa, llevando la culpa consigo. Desde entonces, se le ha seguido viendo auxiliando a héroes, pescadores y marineros, siendo una divinidad venerada por ellos. Busca, en cada rescate, el perdón que nunca se concederá a sí mismo. ¡No puedo achicarla! ¡Es inútil! ¡Agarraos! ¡No soltéis! ¡Las olas nos hunden! ¡Mira, mira ya! ¡Manténganse tranquilos! ¡Agárrense! ¡Estoy aquí para salvarlos! Oh gran Dios del mar, acepta nuestra ofrenda. Te presentamos el fruto de nuestro trabajo. Mientras tanto, Escila, el monstruo terrible, fruto del rencor de una bruja y la obsesión de un dios, vertido sobre una doncella inocente, sigue allí, escondida en el estrecho, siendo el terror del mar Egeo,
devorando a los hombres con el hambre de su propia tragedia. Y así fue como el simple acto de probar una hierba en la orilla selló dos destinos para siempre: el nacimiento de un dios que salva vidas y el de un monstruo que las devora. Esta es la verdad de los mitos. Nunca subestiméis los caprichos del destino.